juglares están contando las historias de los héroes, los clérigos, es decir, los que se dedican al mester de clerecía, ¿sí?, al oficio de los clérigos, que escriben, van a escribir, pero ¿sobre qué van a escribir? Van a escribir sobre héroes religiosos. Es decir, van a escribir obras básicamente de temática religiosa. Entonces, esas serían las dos corrientes literarias que vertebran la literatura medieval en la península ibérica en castellano. Por una parte, el mester de juglaría, que estaría centrada en esas historias de los héroes, y por otra parte, el mester de clerecía, que sería ese tipo de literatura más culta, más cuidada y escrita por los clérigos. Hablamos el otro día de la importancia de los monasterios durante la Edad Media. Los monasterios van a ser centro de cultura fundamental. O sea, quien se encarga de copiar los manuscritos, de preservarlos, de guardarlos, quien se encarga de difundir la cultura durante la Edad Media son los monjes en los monasterios. Y es normal que algunos de esos monjes sientan la necesidad de contar también historias, también para acercar la religión a la gente. Y esa va a ser el origen, o ese va a ser el origen del mester de clerecía. Y cuando hablamos del mester de clerecía, tenemos que hablar del primer autor de nombre conocido en castellano. Si los autores del mester de juglaría, el nombre de los autores del mester de juglaría no ha llegado hasta nosotros, los del mester de clerecía, no de todos, pero sí que de algunos, ha llegado el nombre hasta nosotros. Y en concreto, del siglo XIII, tenemos a Gonzalo de Berceo, que sería el representante de esta corriente, ¿vale? Y dentro de esta corriente vais a tener aquí las características fundamentales. Estoy en clase, no te puedo atender. No te puedo atender y encima me estoy grabando y vas a salir. Déjame, por favor. Gracias. Venga, ¿cuáles son las características del mester de clerecía? Las características del mester de clerecía son, atención, eran textos de autores conocidos que además se sentían orgullosos de firmar las obras. Fijaos, Gonzalo de Berceo. Cuidado, en aquella época todavía no había apellidos. No sé si habéis reflexionado, si habéis pensado alguna vez en el origen de los apellidos, pero el origen de los apellidos está muy relacionado muchas veces con profesiones, con lugares o con características. Si tú vivías cerca de la iglesia, a lo mejor acababa siendo Julio Iglesias. Si resulta que cerca de tu casa había un valle, tu apellido al final acabaría siendo Valle. En el caso de Berceo, él era un monje que había nacido en Berceo. Por eso sabemos el nombre Gonzalo y el de Berceo no es el apellido, pero era como se conocía. Pero repito, en aquella época todavía no había apellidos. Entonces, la métrica. Si la métrica del mester de juglaría era irregular, la métrica del mester de clerecía era regular. Y ellos se sentían orgullosos. Ellos decían, nosotros contamos las sílabas. ¿Os acordáis que os he dicho que en el mester de clerecía, de juglaría, había versos de 12 y había versos de 20? En el mester de clerecía no. Los versos tenían 14 sílabas, 7 más 7 en el mismo verso. La temática religiosa, se utilizaba la lengua castellana, pero también llegaron a escribir algunos textos en latín. Y después, entre los representantes, en el siglo XIII tendríamos a Gonzalo de Berceo y en el siglo XIV a Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. Entonces, el jueves os terminaré de explicar esto, pero iremos a la sala de ordenadores y haremos actividades, ¿vale?